oficialmente iniciamos el podcast de esta noche y Julito, nuestro psicólogo, bienvenido. Bueno, Tato Mix, buenas noches a todos. Bienvenidos y pues antes de empezar con este tema que es tan importante, que es el tema de la ansiedad y de la depresión, creo que es importante que pues nos pongamos en sintonía, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con ponernos en sintonía? Pues vamos a colocarnos en manos de Dios. Nada que hacer. Antes de iniciar la transmisión, antes de iniciar el programa, estábamos en un proceso de retroalimentación, ¿no? Y pues a raíz de esa retroalimentación pues surgieron muchas cosas, demasiadas. Y una de las tantas cosas que surgieron dentro de esa retroalimentación que hacíamos, surgió el tema de la fe. Y nos decían, o hablábamos y decíamos que hoy por hoy hablar de fe es muy complejo. Sí, es bastante difícil, pero no es imposible. Sí, no es imposible. Hablar de fe no es imposible. Entonces, qué mejor que iniciar nuestro podcast de esta noche poniéndonos en manos de Dios. Sí, Tato. Entonces, te invito para que inicies la oración de esta noche y nos coloquemos entonces en manos de Dios. Bueno, primero que todo, entonces ahora nos van a disculpar porque ahora nos van a ver de forma vertical por cuestiones de transmisión, pero necesitamos solucionar esto. Vamos a ponernos entonces en el corazón de Jesús. Imagínense ustedes la depresión que pudo haber sentido Jesús aquella noche anterior a que iba a ser entregado al emperador romano. Imaginen ustedes la depresión que tuvo que sentir en el momento en que todos sus apóstoles lo dejaron solo, en un momento tan importante en que necesitaba el apoyo de todos. Yo quiero que cierren sus ojos y que en un estado de amor imaginemos a ese Cristo flagelado, a ese Cristo coronado de espinas, a ese Cristo atado a una columna con el corazón dispuesto. Él sabía perfectamente los dolores por los que iba a pasar. Él sabía perfectamente que su final sería en una cruz. Pero todo esto lo soportó con gran valentía, porque también sabía que posterior a ese dolor, a esa angustia, a esa preocupación, venía el premio mayor, la resurrección. Señor Jesús, le pedimos que nos concedas hoy, en este momento, esa unidad con tu corazón torturado, flagelado y coronado de espinas. Quizás para nosotros esa flagelación, esa tortura no sea física. Quizás nuestra tortura es psicológica. Coronados de miedo, flagelados de angustia, torturados por la incertidumbre de un mañana, de un futuro incierto. Señor Jesús, nos escondemos en tu corazón. Permítenos, Señor, refugiarnos en tus 5 santísimas llagas. Señor Jesús, que así como tú sentiste la angustia, la depresión, la ansiedad, el temor de lo que tenía que venir, tal como lo expresaste en esa noche en el huerto de Getsemaní, sudando con sangre y pidiéndole al Padre que si era posible pasara de ti ese momento amargo, decidiste también
que no se hiciera tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Recibe, Señor, esta noche a todas estas personas que en medio de su situación personal, de su situación psicológica, que en medio de sus dolores, de sus angustias, puedan tener en ti el ejemplo vivo de que la depresión, la ansiedad son temporales, que nada dura para siempre, que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un fin maravilloso, la resurrección en nuestras vidas, la resurrección en nuestra forma de pensar, una resurrección psicológica en la cual nos levantamos siempre con un nuevo ánimo, con un nuevo deseo. Señor Jesús, por la intercesión de la Santísima Virgen María, concédenos hoy paz, tranquilidad y valentía. Como decían tus apóstoles, Señor Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque anochece nuestro corazón, porque oscurece nuestra mente, porque la luz que nos da tranquilidad se opaca. Ven, Señor Jesús, ayúdanos a levantarnos con alegría, con la esperanza. Señor, aumentanos la fe para poder salir adelante de nuestros inconvenientes personales, sociales, políticos quizás. Te damos la bienvenida, Señor, a este momento de reflexión. Y sabiendo que por tus llagas hemos sido sanados, iniciamos hoy nuestro podcast en nombre tuyo, para que aquellas personas que estén esperando de ti el regalo de la salud psicológica lo reciban por su propia fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? ¿De dónde surge este problema psicológico? ¿Por qué es tan difícil entenderlo? ¿De dónde? ¿De dónde surgen estos inconvenientes? Vamos a buscar la respuesta psicológica, pero también vamos a dar unas soluciones a la luz de la palabra de Dios. Así que cedo el turno a Julito, nuestro psicólogo de la Universidad Minuto de Dios, para que nos ilustre acerca de la definición, el origen y la situación patológica de la depresión y la ansiedad. Julito. Bueno, hablar de depresión implica varias cosas, ¿no? Varias situaciones importantes. Una primera situación importante que todos nosotros debemos tener en cuenta es el tema de nuestras emociones. ¿Qué manejo le damos nosotros a nuestras emociones? ¿Qué hacemos con esas emociones cuando nos atacan? Porque es de ahí, de esas emociones, donde nosotros comenzamos a determinar qué es lo que sucede realmente en nuestra mente. Algo para que tengamos muy en cuenta. Las emociones, ¿sí? Las emociones no deben permanecer en el tiempo. El miedo, la ira, la tristeza, el dolor, la angustia, son emociones, ¿sí? No son lo mismo las emociones que los sentimientos. Y estas emociones vienen de una combinación de situaciones externas y también es un proceso neurológico. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí han escuchado por ahí que dicen, es que me siento extraño, siento que tengo algo, pero no sé qué es? Es un proceso neurológico. Entonces, como es un proceso neurológico, allí va a influir constantemente nuestra cognición,
¿sí? Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros de lo que pensamos con lo que sentimos y con lo que deseamos? Y la ansiedad surge a partir de miedos. Siempre cuando tú sientes ansiedad a partir de un miedo que tienes, de una situación que se te está presentando en el momento, no sabemos cuál puede ser, y esa situación te genera un miedo, te genera una incertidumbre. Todo miedo, toda incertidumbre va a generar ansiedad. Voy a colocar un ejemplo muy de la vida cotidiana. Ejemplo de cuando nosotros podemos llegar a sentir ansiedad. Un ejemplo clave, importantísimo, es cuando los chicos, los estudiantes, se tienen que presentar o se tienen que preparar para presentar su prueba de estado o sus pruebas bimestrales o tienen que presentar alguna evaluación o cuando tengo que presentarme a presentar una entrevista. ¿Qué genera en mí esa incertidumbre de lo que va a pasar? Porque pueda que yo tenga conciencia, soy consciente de, tengo capacidades, habilidades, me preparé, estudié, repasé, voy preparado para la entrevista y demás, ¿sí? Pero no sé qué va a suceder allí, durante y después. Entonces ese miedo me genera a mí una ansiedad. Esa incertidumbre me genera mi ansiedad. Me sudan las manos, empiezo a sudar frío, me dan ganas de ir al baño, me dan ganas de llorar. Hay personas que se bloquean completamente. En el colegio donde yo trabajo, hemos tenido chicos que se han bloqueado, 100% bloqueados, al tener que presentar una prueba. Porque se sienten nerviosos, se asustan y es tanto el susto que se bloquean. Entonces, cuando se sientan a presentar la prueba, piensan en lo que va a pasar y qué tal que pierda y qué tal que me vaya mal y qué tal que no me presten atención y qué tal que no sé qué y qué tal que yo responda mal y qué tal que lo que yo haya estudiado no sea lo que tenga que responder y qué tal y qué tal y qué tal. Todo tipo de miedo o toda incertidumbre genera en nosotros ansiedad. Las personas que sufren de miedo o pánico a las alturas, las personas que sufren de miedo a la claustrofobia, a quedarse encerrados en algún lugar, les genera ansiedad. Se suben al ascensor y tan pronto se suben al ascensor, enseguida empiezan a temblar, se ponen nerviosos, se asustan muchísimo más de lo que deberían asustarse. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que empezar a mirar y a identificar cuál emoción me genera a mí más miedo y más incertidumbre y hace que yo me vuelva más ansioso constantemente. Vuelvo y repito, en teoría, esto no debería permanecer en el tiempo. Las ansiedades generalmente son pasajeras. El chico después de que presenta la evaluación o después de que tú presentas la entrevista de trabajo, ya vuelves otra vez en sí, ¿sí? Vuelves otra vez en sí y dices, bueno, pues a pesar de todo me fue bien, pudo ser peor. Un 3 es ganancia, decían en la universidad, un 3 es ganancia, no fue un 0. Me fue bien en la entrevista, siento que respondí como había respondido y me doy cuenta que fue más el susto, fue más el miedo que lo que yo pude haber hecho o lo que pude haber pensado durante el momento de la entrevista. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a juntar, a unir, a pegar esa ansiedad, ese miedo, esa incertidumbre que yo estoy viviendo, que yo estoy sintiendo con nuestra fe. Y eso es clave, eso es muy importante. Julito, hay una pregunta muy bonita que nos está haciendo Maritza Gómez. Dice que si de acuerdo a lo que está diciendo su merced, la ansiedad podría estar asociada a la autoestima, ¿estaría realmente ligada la ansiedad a la percepción que tengo de mí mismo, de mis valores? Sí, literal, está muy ligada, porque es que
tiene mucho que ver con el tema de amor propio, ¿no? Cuando las personas, los seres humanos, no tienen ese amor propio, no tienen esa autoestima elevada, les cuesta muchísimo más enfrentarse a los miedos, enfrentar las situaciones complejas que le presenta la vida, y sus problemas de ansiedad aumentan muchísimo más, porque no hay esa confianza en sí mismo. ¿Sí? La autoestima está relacionada con dos cosas. Uno, el amor propio. Amor propio. ¿Sí? Carajo. Lindo, hermoso. ¿Sí? Como yo no hay ninguno. ¿Sí? Y si nace no se cría. Amor propio. ¿Sí? Amor propio. Y ese amor propio va acompañado también de la autoconfianza. Autos. En psicología hablamos de autos. Autoestima, autoconfianza, autovaloración, autonomía, son autos. Y el principal de todos, pues, es la autoestima. Y sí está muy relacionado, bastante relacionado. Porque cuando yo tengo esa autoconfianza y tengo esa autoestima en un nivel no tan elevado, porque es que a veces se nos va la mano en el autoestima y, mejor dicho, vemos más allá de lo que queríamos ver y pensar y sentir más de lo que queríamos pensar y sentir, sino digamos que en un término que nos permita enfrentarnos a las situaciones de la vida. Allí podremos enfrentar más esas dificultades, esos miedos y esas incertidumbres que se nos presentan. Entonces ahí es cuando nos encontramos con personas que vamos a la entrevista, vuelvo al tema de la entrevista, y llegan muy frescos, fresquísimos, relajadísimos, ¿ya? Se sientan, se acomodan, vengo a entrevista de trabajo, sí, claro que sí, nos puede esperar un momentico, ya le atiende el gerente de recursos humanos, perfecto, y entran y saludan con una confianza, con una energía, con unas ganas de buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, se botan de una, sin pensar si les va a ir bien o les va a ir mal. Van muy seguros de sí mismos, muy seguros de sí mismos. Y eso es clave, eso es importantísimo. Y es algo para que de una vez tú lo vayas pensando. ¿Qué tal está mi autoestima? ¿Qué tal está la confianza que tengo en mí? Y en lo que yo pueda hacer. Mi esposa hace pocos meses empezó a manejar. Ya sabía. Pero tenía un miedo que le generaba ansiedad. Y esa ansiedad se reflejaba en los nervios que le sucedían cuando se acercaba un carro, cuando se acercaba una moto, cuando se acercaba un bus, cuando se acercaba un camión. Pero tomó la decisión de creer más en ella misma y en sus capacidades, porque por más de que todo el mundo se lo decía, aquí todo el mundo le decía, pero dale que tú puedes, dale, enfréntate, tú tienes las capacidades para hacerlo, ya hiciste el curso, ya has movido el carro, ya no sé qué. Sí, pero es que, ¿y qué tal que? Ansiedad, ¿y qué tal que? ¿Y si no puedo? ¿Y si no sé qué? Pero tomó la decisión. Esa es otra cosa clave ahí. Determinación. ¿Qué tanta determinación tengo yo para enfrentar las cosas, las situaciones difíciles, complejas que la vida me pone en el camino y que en muchas ocasiones yo no soy capaz de enfrentar como debería enfrentarlas? La ansiedad genera miedos, los miedos generan ansiedad. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? No teman. Lo hemos dicho en 3 podcasts, lo hemos mencionado varias veces, y miremos cómo la ansiedad acobijaba a tantas personas que, estando cerca de Jesús, miren, no solamente estar cerca de Jesús es la solución. Por eso estos temas de hablar de fe, porque es que el hecho no es solamente conocer de Jesús y saber que existe Jesús y que Jesús puede hacer algo por mí, sino es también aportar de mí para creerle a Jesús y para hacer de esa cercanía a Jesús algo real, algo literal, algo efectivo. Me recuerdo mucho, Julito, aquel apóstol que en medio de su desesperación despierta a Jesús en una barca. ¿Se acuerda, Julito? Sí, sí, sí. Están en una barca y van paseando de una orilla a la otra. Jesús, cansado,
por una predicación larga, una caminata permanente, sube a la barca, se recuesta sobre una almohada y se duerme. Viene la tempestad. Y en esa tempestad empiezan estos apóstoles a luchar contra el viento, contra la lluvia, contra la marea que sacude la barca, y un apóstol desesperado, ansioso, le dice a Jesús: Señor, despiértate, ¿no te molesta que nos vayamos a hundir? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Se levantó sus brazos y dio una orden a la marea y se calmó. A veces la desesperación no nos deja ver la solución. A veces esa ansiedad en la cual sentimos tanto miedo nos impide ver que la solución está en calmarnos, en tomar aire y en pensar o recalcular la situación de una manera más sensata, no con desespero. Jesús nos enseña en una oración que no le hagamos una petición desesperada, porque no lo estamos dejando ser Dios. Le estamos dando una orden a Jesús para que haga mi voluntad. Pero la voluntad de Dios es que tú tengas paz. La voluntad de Dios es que tú estés tranquilo. Miremos allá el texto bíblico. Miren lo que dice Jesús cuando se le acerca a sus apóstoles, para que tomen nota. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Miren lo que dice Jesús: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es la que da el mundo. Que no haya entre ustedes angustia ni miedo. Sabiduría de Jesús. Que no haya entre ustedes desesperación, angustia ni miedo, porque el miedo, lo he dicho una y otra vez, el miedo te paraliza, el miedo no te deja hacer cosas, el miedo te deja perplejo, paralizado y no puedes tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa cuando generan ciertas circunstancias orgánicas en nuestro cuerpo y dejamos que eso nos bombardee la mente, repitiendo una y otra vez que eso es algo grave, que eso no tiene solución, que me voy a morir de eso, que esa es la situación que me va a mandar al otro lado? Y entonces estamos ocupando. Es decir, ocupando nuestra mente en algo previo que no ha sucedido. Y como no sabemos el desenlace, empezamos a sufrir la ansiedad. ¿Qué me va a pasar? ¿Dónde voy a terminar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Jesús nos dice: reciban la paz. La paz les dejo, la paz les doy. Muchas de las personas que me están viendo en este momento somos asistentes de la misa dominical, y hay una parte posterior al Padre Nuestro donde acompañamos de corazón al sacerdote diciendo esa misma oración. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy. Reciban la paz. Y algo muy importante que nos decía Julito acerca de la autoestima y la autovaloración: siéntete capaz. No te sientas menos válido. Siente que tú estás lleno de un espíritu de fortaleza, de un espíritu de valor, y que tú puedes, en el nombre de Cristo, afrontar la situación. No es fácil, lógico que no, pero con Cristo tú lo puedes lograr. Sin Cristo te vas a sentir desamparado. Y entonces, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué podemos decir sobre la ansiedad? No tengas miedo. Dios está contigo. En un pasaje bíblico ya del Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, versículos 27 al 29, el Señor manda a Josué a que investigue sobre unas tierras que va a recibir en herencia. Y él le dice a Josué una y otra vez: a ti te digo, no temas. Ten valor y firmeza. Dos características que debes tener para enfrentar tu ansiedad. Ten valor y ten firmeza.
porque la barca se va a sacudir 1, 2 y 3 veces. Y si tú estás firme, vas a soportar la tempestad. Y en este momento te invito a hacer algo que nos ha enseñado mi hijo en su gusto por la música. Tiene un eslogan que me parece muy bonito y que quiero que Julito nos lo profundice. Este eslogan para mí representa lo que es la resiliencia. Un arma muy importante ante la ansiedad y la depresión, la resiliencia. Él tiene un dicho que dice: soy la palmera que soporta el huracán, pero no se pierde, no se rompe, no se fractura. Así debe ser tu alma. Tu fe debe ayudarte a ser esa palmera que soporta la tempestad, pero que no se arranca, que sigue firme y se vuelve a enderezar para esperar un día más. El Señor te dice hoy, Juan capítulo 14, versículos 27 y Josué capítulo 1, 27 en adelante: no tengas miedo, ten valor, ten firmeza y tú vas a vencer la tempestad. Julito, creo que logramos la cámara horizontal, entonces, porque yo ya estoy cansado de verme lo flaco que estoy. No hay lío, no hay lío. Por aquí hay una pregunta que hace Mari Reyes. Y me llamó muchísimo la atención. Juanita Romero, buenas noches. Vamos a saludar aquí un momentico aquí a la gente mientras entramos otra vez en contexto. Por aquí está Mari Reyes, Norma Constanza, está Yolimita, está John Sebastián Montenegro. ¿Cómo estás, John Sebastián? Bendiciones, mi hermano, qué bueno verte por estos lares. Está Mayuyis, Danicito, bueno, en fin, Carmen Castillo de Rey. Bendiciones para Carmen. Bendiciones para todos los que nos acompañan en esta noche en este tema tan especial y tan importante. Dilia Cuña. Juanita Romero, nunca nos ha fallado, Juanita. No, ella es más cumplida que novia fea. Juanita nunca nos ha fallado. Yo no sé quién es Norma Constanza y Maritza, bueno, son conocidas quizás. Dios los bendiga. Sí. Gracias por estar todos ahí escuchándonos y aguantándonos. Entonces, mira, te decía, Tato Mari Reyes dice lo siguiente: autoestima ¿se puede confundir con egocentrismo? No. No. Tato dice que no se puede confundir con egocentrismo. Miren, dos cosas claves e importantes aquí para que las tengamos muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la autoestima, es esa herramienta que nosotros tenemos para aprender a querernos a nosotros mismos, ¿sí? Y tener esa capacidad de poder enfrentarnos a situaciones que nos presenta la vida, especialmente de situaciones difíciles, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos y hemos escuchado muchísimas veces con el tema de ser resilientes, ¿sí? Y es tener esa capacidad de ser resistentes frente a situaciones complejas que la vida nos presenta. Entonces, eso frente al tema de la autoestima. El egocentrismo ya está más marcado dentro de lo que el contexto del mundo nos está ofreciendo y nos está mostrando a nosotros para que seamos. Egocentrismo, porque tengo una camioneta último modelo. Egocentrismo porque resulta que tengo el título, entonces ese título va por encima de lo que sea. Mejor dicho, veámoslo desde este punto de vista. ¿Usted no sabe quién soy yo? Egocentrismo. Entonces me creo más que los demás por lo que soy, títulos, por lo que tengo, bienes materiales, por lo que soy, por el apellido de. Es que tengo el apellido de fulano Gómez, de tal, ¿sí? De los Gómez, tenemos el apellido de los Gómez. Tenemos el apellido de los Gómez. Sí. Julio Gómez y Gustavo. Entonces, por el apellido, por los bienes materiales que nosotros tenemos, porque estoy trabajando en X o en Y empresa, porque, bueno, en fin.
cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de situaciones diarias que pueden hacer que nosotros nos veamos y nos sintamos más que los demás. Eso es egocentrismo. Pero no es lo mismo que la autoestima. Es algo completamente diferente. ¿Cómo nosotros hacemos para enlazar todo el tema de la autoestima y todo el tema de la ansiedad, que si nosotros no la controlamos, si esa ansiedad nosotros no la controlamos, se nos puede convertir en un estado de depresión? Y ahí ya es otra cuestión y otra situación totalmente, totalmente diferente, ¿no? Muy diferente. Tan diferente es la situación, Tatomix, que el no controlar, que el no controlar esa ansiedad nos puede llevar a estados de depresión muy graves. Pero también tenemos estados de depresión muy graves, que nos pueden llevar a tener ciertas ideas que no van acorde a lo que deberíamos proponer para resolver la situación que estamos viviendo, ¿sí? Entonces ya podríamos estar hablando de una ideación suicida. Entonces empiezo a tener pensamientos de quitarme la vida, de que este mundo es una porquería, no sirve para nada, o yo no sirvo para nada en este mundo. Entonces, por eso yo me empiezo a ver de una manera totalmente diferente y a sentirme incapaz de. Es importante porque a veces, miren, a veces el egocentrismo nos lleva a un punto tan alto en que me siento, como decía Julito, me siento miserable por no lograr algo que otros sí. Porque no solamente el egocentrismo es alguien que ya escaló y que logró mucho. A veces el egocentrismo es de alguien que no ha podido arrancar y que está viendo en sus metas los logros de otras personas, y eso genera algo que dentro de los parámetros éticos se llama envidia. Y al no lograr lo que está buscando y al ponerse como meta los ideales de otra persona, empiezan a sentirse que no valen, que no tengo, no soy, no puedo. Y ese no puedo, Julito, ya es una tranca en la puerta que empieza a generar depresión. Porque cuando uno dice en su mente, no puedo, no puedo, no puedo, la mente termina por convencerse de que en realidad no pudo. Pero si uno, en un momento dado, deja esos ideales de egocentrismo, lo contrario de egocentrismo, ¿qué sería, Julito? Humildad. Y entonces, si empezamos a ver las cosas con humildad, que lo que yo tengo es suficiente regalo para hacer mi vida, yo siempre he invitado a esas personas que me acompañan en formaciones y en predicaciones a que debemos aprender a ser felices con lo que tenemos, para que no vivamos como tan pendientes de lo que los demás hacen y incurrir en la falta de desear los bienes ajenos. Eso es un pecado mortal, porque está entre los 10 mandamientos. Entonces, muchas veces ese egocentrismo, como dice Mari Reyes, se puede confundir, sí, si no estamos preparados, si no sabemos afrontar la situación. Entonces, como está hablando de autoestima, se volvió egocentrista. No, autoestima es saber que usted vale mucho y que por ese valor suyo usted puede lograr grandes cosas. Egocentrismo es pasarse la raya y creerse que porque lo que tiene ya es superior a los demás. Y lo verdaderamente real es que el centro es Jesús. Y si tú piensas las cosas, hagamos un ejercicio, hagámoslo de una manera práctica. Cuando tengas que tomar una decisión en tu vida, mañana, lunes festivo, vas a tomar una decisión, ¿vas a salir o te quedas? Hazte una pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y es posible que Jesús actúe quedándose en casa acompañando a mamá María y a papá José. Es posible. Pero a veces, tanto problema de mirar el triunfo de los demás y mi propia vergüenza
nos ancla y no nos deja avanzar. Yo quiero que tomemos en cuenta algo. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. El Señor mismo va delante de ti, estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Tengas lo que tengas, es suficiente para que tú seas feliz. No te deprimas. No mires los demás, mira lo que Dios te ha dado. Por lo pronto, hoy abriste los ojos, hoy te pudiste alimentar, hoy pudiste darte un paseo por el parque. Es mucho regalo para muchas personas que encerradas en un hospital o enclaustrados en sus propias casas no pudieron disfrutar del hermoso sol que nos acompañó hoy. Para ti eso debe ser un milagro. Y para ti debe ser esta noche un motivo de levantar tus manos y decirle: Señor, tú estás conmigo, nunca me abandonas. Recordemos el Salmo, Julito. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque vaya por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Si tenemos problemas de egocentrismo, ahí tenemos que empezar a trabajar. Si tenemos problemas de autoestima, ahí tenemos que trabajar. Pero tú vales mucho y el Señor te ha dotado de grandes carismas, de grandes dones como persona, como hijo de Dios, para que logres tus objetivos y ser feliz plenamente ante los ojos de Dios. Resiliencia, ser persistente, mantente firme en los momentos sombríos y verás la alegría que sientes cuando estás en la calma. ¿Cierto, Julito? Literal, literal, Tatico. Entonces, miren cómo es tan importante no sentirnos jamás solos y abandonados. Lo decíamos al comienzo, el tema de la fe a veces es bastante complicado, pero nos olvidamos que la fe es una parte fundamental de nuestra relación humana conmigo. Yo no puedo hacer a un lado el hecho de que nosotros creemos en un ser superior. No hablemos específicamente de Yahvé, sí. Miren, los guayú le dicen Mareigua. Es el mismo Dios. Pero ellos creen en él. Sí, creen. Y tal vez ahorita Tato decía algo importantísimo. Decía, no, lo que pasa es que, miren, procuremos y no se deprima, no se ponga así. Es muy complicado. Sí, es muy complicado si no una persona que está deprimida no se deprima. Es como decirle al que le da hambre, no le dé hambre. ¿Sí? Pero nosotros que sí podemos hacer frente a una persona que se siente así, que se siente deprimida, que se siente sola. La mayoría de los casos de las personas que se sienten con problemas de ansiedad y de depresión están buscando un apoyo, no una crítica, no un juicio, no un señalamiento, no. Están buscando apoyo, ser escuchadas, sentirse amadas, respaldadas, valoradas y sobre todo amadas. A veces simplemente están necesitando de un abrazo. De un abrazo. Cuando veas que una persona está así, que la ves como triste, como angustiada, como desesperada, que quiere salir corriendo, mandar todo para allá, para el otro lado, que la tierra se abra y desaparecerse, no le digas nada. No le digas, no, pero ¿por qué te pones así? Es que son cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar sentirme triste, deprimido, angustiado, ansioso. No lo puedo controlar. Simplemente se dispara. Simplemente se dispara. Los niveles de ansiedad que nosotros manejamos hoy por hoy son demasiado altos. Y son tan altos que pueden generar en nosotros situaciones bastante difíciles, bastante complejas. Entonces dile, te voy a regalar un abrazo. Déjame regalarte un abrazo. Y abraza a esa persona. Y no le digas,
que no siga así, que se siente bien, ¿no? Porque va a ser muy difícil que esa persona pueda sentirse bien cuando no puede controlar lo que está sintiendo en el momento. ¿Quieres llorar? Lloremos los dos. Lloremos. ¿Quieres reír? Riamos los dos. Cambiémosle la conversación a la persona del tema, sobre el tema de lo que está sintiendo. No le hablemos más de lo que está sintiendo. Hablemos de sus sueños, de sus metas, de sus anhelos, de lo que quiere realmente, de lo que puede ser, de lo que puede lograr, de sus capacidades, habilidades, de esas cosas hermosas como sé que como ser humano tiene y posee, pero que en ese momento no puede darse cuenta, no los ve, no los ve. Porque hay algo que yo le llamo la loca de la casa. Mire, le presento a la loca de la casa, ¿sí? Está aquí adentro. Y se llaman pensamientos. Entonces, la persona ansiosa y la persona depresiva comienza a tener una serie de pensamientos que nosotros les llamamos pensamientos intrusivos. Son metidos, ¿sí? Son pensamientos metidos. Intrusos. Intrusos, exactamente, intrusos. Entonces, esos pensamientos intrusivos son tan fuertes en ocasiones que a la persona que está pasando por esa situación no le permite poder ver más allá de lo que hay. No le permite. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a ellos? Escucharlos. Escuchemos. Creo que hay algo que nosotros como seres humanos no logramos comprender y es ese tema de poder escuchar a la gente. Y cuando yo me refiero a escuchar a la gente, es que si yo soy el que está en ese papel de escucha, me quedo callado, no interrumpo, no hago gestos de, ay, ¿ahora con qué me va a salir? Pero es que es tan bobo, porque uno piensa eso, ¿no? ¿Y este qué? Esa vaina tan bobo, ponerse así por eso. Sí, es que es esa persona, no soy yo. Y tal vez yo lo pueda manejar de esa manera, esa situación, ¿no? Porque puede que otras situaciones yo no las pueda manejar igual. Cada uno de nosotros somos mundos totalmente diferentes, muy diferentes. Tan diferentes somos que tenemos maneras distintas de reír, de llorar, de cantar, de gritar. Muy distintas. Podemos tener aquí al frente este mouse, pero Gustavo lo puede ver de una manera distinta a lo que yo la estoy viendo. Para mí es una berraquera, pero Gustavo puede estar diciendo, Este es mejor. este es mejor, ¿sí? ¿Sí? Puede estar diciendo, bueno, pero es que ese mouse está como muy pasado de moda, hermano, actualícese. Mire, sí, me mostró el que él tiene, que es muchísimo mejor, más moderno. Entonces, personas en ocasiones están esperando y están buscando simplemente ser escuchadas, ser abrazadas, consoladas y decirles, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a tender la mano y podemos salir adelante de esto. Te voy a ayudar. No tengas miedo. Lo decía ahorita Gustavo. No tengas miedo. Y con eso ya podemos evitarle a la persona seguirse sintiendo como se está sintiendo y podemos empezar a darle herramientas para que sigan adelante con su vida y puedan superar la dificultad que están pasando. ¿Sí o no, Tato? Así es, así es. Ahí nos lo está preguntando Dani. Dani nos está preguntando algo muy, muy literal a lo que está diciendo Julito. Dice aquí Dani, ¿cómo ver las alertas de una persona deprimida sin yo saber del tema? ¿Lo puedo ayudar en la fe? Sí, Dani. Y muchas veces la ayuda que esa persona está esperando, lo acaba de decir el psicólogo Julio, no son palabras, lo que esa persona necesita es afecto. Y a veces lo debo entender, yo, con mi forma imperfecta de ser. A veces me falta dejar que esa persona pueda expresar todos sus temores y sus sentimientos de una manera calmada de mi parte. Y lo que dice Julio es totalmente necesario. A veces esa persona lo único que necesitan es que la escuche. Lo único que necesitan en un momento dado es un abrazo. Y no solamente el hecho de que
la sentí enferma o la sentí mal y corra a darle el abrazo. Es así no lo esté buscando, así no lo esté necesitando, así no sea un medio para calmar su ansiedad, su depresión. Dar un abrazo en un momento insospechado es un regalo que quizás esa persona no esperaba. El decirle a tu esposa, a tu esposo, de vez en cuando, te amo, eso hace que muchos temores se pierdan, se desboronen, porque a veces esos temores, y voy a hablar en pareja, a veces los temores se generan porque no escucho relativamente de mi persona que amo, de vez en cuando cuánto le gusto, cómo le caigo o cómo soy para esa persona, y me parece que ya me olvidó, me parece que ya soy parte más bien de un mueble, y nos hace falta escuchar algo que nos ayude a incrementar nuestra autoestima. Eso pasa mucho hoy en día en los hogares, donde la mujer es dominada por un marido machista y de pronto, ella se acostumbra a sentirse útil, pero manipulada, no amada. Y el amor, yo quiero que ustedes que están escuchando y si son casados, el amor no se sabe. Ah, es que ella sabe que yo la quiero. Es que él sabe que yo lo quiero. No. Hay que demostrarlo con afecto, con abrazos, con compañía. Me dice Maritza ahí que sí, a veces las personas están sonrientes, pero están deprimidas. ¿Y cómo saber si esa persona que está con una sonrisa de oreja a oreja está llamando la atención? Sencillamente con esa necesidad de amor, de afecto. Porque esa persona que está totalmente risueña a toda hora se ríe por nada. Entonces ya se ven los parámetros. No es normal una persona que se ríe absolutamente por todo, que a todo le pone fiesta a todo, y no, ya está, ya la situación hay que parar y decir, hombre, ¿qué te pasa? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que te escuche? Porque el comportamiento deja de ser normal. Y sí, mucha gente en momentos dados aparentemente están bien, pero realmente están con su comportamiento gritando, quiéreme, dame afecto, abrázame. Busquemos el espacio para dar afecto sin que nos lo pidan. Gratuito, de una manera desinteresada. En la mañana levantarnos, un abrazo, buenos días mi amor. En la noche al acostarnos, Dios te bendiga mi amor. Pero siempre dando afecto sin dar tanta crítica y mejor dando palabras de ánimo, incentivando al bienestar. Muy bien, Tato. Vamos a darle respuesta a una pregunta muy relacionada, muy bonita que está haciendo Maritza y Dani acerca de síntomas, ¿no? Dani y Maritza están preguntando sobre los síntomas y cómo poder identificar nosotros una persona que está pasando por esas situaciones de ansiedad o de depresión. Entonces, tengamos en cuenta varios factores, llamémoslos así, vamos a llamarlos factores. ¿Listo? Dime. Ahí, Sebastián, por aquí tenemos auxiliares miren, estamos en vivo, créanmelo, miren, estamos en vivo, miren. Allá están estas dos mujeres que son nuestras esposas allá colaborándonos y ellas son las que nos dicen, están así, están así. Entonces nos están ayudando, ¿no? Están patas arriba, dijeron por ahí. Ellas son nuestras manos derechas, carajo. Nosotros hacemos lo que mejor sabemos hacer, caso. Son lindas porque nos incentivan, nos dan una autoestima diciéndonos, están patas arriba, pero se ven lindos. Sí. Entonces, vamos a... Permítame un segundo que se me fue el cable por acá del mouse. Listo. Vamos a dar respuesta al tema de los síntomas, ¿listo? Y hay varios factores, ¿listo? Varios factores. Entonces, un primer factor es el estado de ánimo. ¿Qué estado de ánimo vemos que en el transcurso, no del día, porque en el transcurso del día tú puedes tener cualquier cantidad de ánimo? Puedes estar en la mañana, levantarte muy contento y a los 5 minutos estás de mal genio porque cuando te levantaste ibas saliendo del cuarto y te pegaste en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama. Oh, caray. Ahí ya no está contento, ¿sí? Ahí ya no está contento, y ahí está, ya dijo, ay, bendito sea Dios que me pegué en el dedo chiquito del pie.
Pero sí podemos mirar cómo es el estado de ánimo de esa persona en el transcurso de la semana. De la semana. Por ejemplo, es un estado de ira, es un estado de irritabilidad, es un estado de agresividad, es un estado de desasosiego. Tú la ves que camina de un lado para otro, que no se siente tranquilo en el cuarto, no se siente tranquilo en la sala, no se siente tranquilo en ninguna parte. Como dicen popularmente, no se halla. No se halla. Y durante la semana se mantiene en esa situación. Ojo, alerta, alerta, en el transcurso de la semana. Algo está ocurriendo con esa persona que no la está sintiendo sentirse como debería sentirse. Bien, bien, término estable. Comportamientos. ¿Qué comportamientos asume la persona en el transcurso de esa semana? Entonces, por ejemplo, sus rutinas. Generalmente es una persona que se levanta temprano, se baña, se viste, se pone pinta, se alista, así sea para ir a comprar el pan del desayuno, está siempre sonriendo, se comunica con todo el mundo, pero en esa semana no quiere nada con nadie, no se quiere levantar, no se quiere bañar, no quiere salir de la casa, no quiere hablar con absolutamente nadie, se apartó de sus redes sociales, no quiere hablar absolutamente de nada ni con nadie. Su rutina diaria se modificó. Está totalmente diferente a la que la hemos venido viendo. A nivel cognitivo, entonces son personas que les cuesta poder concentrarse en sus tareas normales, diarias. Entonces, si tú estás trabajando, estás en este momento que está de moda el teletrabajo, estás trabajando y resulta que no te puedes concentrar en las tareas que tú haces. Todos los días yo tengo que preparar unos correos electrónicos, responderlos, enviarlos, no me puedo concentrar. Termino haciendo lo que no tengo que estar haciendo y tengo miedo de estar enviando lo que no tengo que estar enviando. Mi rutina dentro de mis redes sociales también se modifica. Entonces empiezo a publicar en mis estados de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Snapchat, bueno, en fin, de TikTok, situaciones como, o mensajes como, definitivamente la vida es muy triste, nadie me quiere, todos me odian, me quiero comer un gusanito, yo debería estar en otro mundo totalmente diferente a este, porque la vida tiene que castigarme, porque hablamos de castigos, entonces lo que estoy pasando es porque es un castigo, en fin. Otra característica, patrones de sueño. Es una persona que empieza a sufrir de trastornos del sueño. Tenemos una rutina de acostarnos. Ojo, una cosa es acostarse y otra cosa es dormirse. Es diferente. Yo me puedo acostar a las 8 de la noche, pero me duermo a las 2 de la mañana. ¿Sí? Son diferentes. Entonces tengo mi rutina que me acuesto a las 9 de la noche y a las 9:01 ya me dormí. Resulta que ahora estas personas se acuestan a las 9 de la noche, son las 10, 12, 1, 2, 3 de la mañana y no me duermo. Mirando para el techo, con los pensamientos intrusivos, dándole vueltas en la cabeza y se trasnocha 100%. ¿Sí? Digamos que hay una serie de factores que podemos nosotros empezar a identificar que son constantes, que ya se está convirtiendo algo de su vida diaria y eso ya es una alerta. Y decía Dani, ¿cómo desde la fe podemos ayudar nosotros a esa persona o a esas personas que están en esa situación? Primero, no les hablemos directamente de Dios. No les hablemos directamente de Dios. ¿Sabes qué puedes hacer? Hablarle a Dios de ellos. Eso es diferente. Orar por ellos. Orar por ellos. Eso es. Orar por ellos. Entonces, qué bonito cuando nosotros podemos tener esa oportunidad de entrar en contacto con estas personas y poder ofrecerles ese abrazo de ánimo acompañado de una bendición. Sí, acompañado de una bendición. No te preocupes. Todo va a estar bien. Vamos a salir adelante. Tal vez no va a ser ya. Va a ser en unos días, en unas semanas, o no lo sabemos, en unas horas. En unas horas.
pero cuentas conmigo, cuentas con mi oración para que todo salga adelante. Sí, señor. No tengas miedo. Así es. Mire, un consejo que yo quisiera darle a las personas que de pronto tengan algún familiar pasando por este momento lamentable es de documentarse muy bien. Miren, estos videos a veces para muchas personas son hartos, son cansones, pero quizá nos estamos perdiendo una información muy necesaria para acompañar a un ser querido en un estado de depresión o de ansiedad. Y no nos es fácil identificarlos. Vuelvo y repito lo que nos decía Maritza, que hay personas que tienen síntomas de depresión pero no los manifiestan, no se les ve. A veces parece que están actuando normal, pero en realidad son manifestaciones de esa depresión. Otra que sumo a las que ya Julito nos ha dicho, ténganle cuidado a esa persona que duerme mucho. Esa persona que está permanentemente buscando medios para poderse dormir, porque lo que pasa es que esa persona está huyendo de una realidad de este mundo que le genera pánico, le genera miedo. Y como uno dormido no siente, uno dormido no se da cuenta, entonces prefieren estar muy sumergidos en su estado de descanso, dormir permanentemente, dormir. No estoy hablando de pereza, es diferente que no les guste lo que está diciendo Julito, era otro síntoma de la falta de energía, la falta de iniciativa. Yo le estoy hablando es de cuidado cuando esa persona, más que todo se ven los jóvenes, que están permanentemente dormidos, cansados, es porque ellos están evadiendo mentalmente a través del sueño la realidad que están viviendo. No lo regañe, no lo insulte porque está durmiendo, preocúpese más bien, siéntese al lado de él y pregúntele de corazón, con amor, ¿en qué te puedo ayudar? Otra de las situaciones que se pueden ver muy presencial en estas personas es la dificultad para expresarse. A veces, no sé, una pregunta, una situación adversa, esa persona evade las respuestas, evade cualquier tipo de cuestionamiento, simplemente porque la pregunta o la misma respuesta está haciendo que sienta miedo, pánico. A estas personas no hay que cuestionarlas permanentemente, ni tampoco buscarles respuestas forzadas. No. Déjelo que se exprese, deje que esa persona manifieste sus temores. Y algo muy bonito y algo que debemos aprender es esperar a que la otra persona cuente su situación. Porque a veces estamos interrumpiendo, Julito. A veces la persona está diciendo su situación, pero nosotros le estamos permanentemente cortando. Y eso no deja que la persona se manifieste. Eso hace que la persona se sienta cohibida. Otra situación, de las que yo puedo mencionar como manifestación, es cuando la persona le da por llamarse Zoila. ¿Sí se ha dado cuenta, Julio? Que esas personas que les da por decir es que yo soy la tonta, yo soy la boba, se está autoatacando porque no siente una medida más acorde a afrontar su temor. Y cuando esa persona empieza a sentirse así, nos está diciendo a gritos que siente necesidad de autoestima, que esa persona se siente menos valorada para sí misma y que necesita que nosotros con un abrazo, con una palabra, con un ánimo, le digamos que no es la tonta, no es la boba, simplemente estamos pasando por un momento difícil que debemos enfrentar los dos, con valentía, con oración y también con acompañamiento personal. ¿Qué más nos puede decir Julito? Yo aquí estoy mirando los apuntes de Julio, porque yo para esto sí pocón. Bueno, hay varias cosas. Alguien por aquí nos preguntaba ahorita, nos pregunta Eliana, ¿en qué momento de la vida después de esas alertas se requiere de apoyo profesional como médico o psicológico? Yo creo que es en todo momento, Eliana. Es en todo momento. Cuando tú sientas
que no puedes con una situación que te está afectando tanto, acude. Cuando sientas que no tienes en tus manos las herramientas para poder hacer y para poder solucionar, acude. No esperemos a que permanezcan en el tiempo, ¿sí? Esas alertas que ya hemos dado, esas características, no esperemos a que permanezcan en el tiempo y terminan en desenlaces complejos, de una hospitalización, de una medicación, y más bien acudamos a tiempo. Yo sé que sacar cita con el psicólogo en la EPS es un complique, cualquier cita en la EPS es un complique. Entonces, tratemos de buscar ayuda, busquemos la ayuda profesional, que nos puedan orientar, que nos puedan brindar las herramientas que nosotros necesitamos para poder enfrentar la vida, porque es que la vida a veces nos golpea tan duro. Veía yo que un meme y decía, Dios le da las mejores batallas a sus más grandes guerreros, pero Dios, te pasaste conmigo, sí, te pasaste, decían por ahí, te pasaste, y sí, a veces sentimos que Dios se pasó, pero no es tanto que Dios se haya pasado, es más que a veces nos hemos olvidado y nos hemos soltado de la mano de Dios. Y yo sé que no es fácil y cada uno de nosotros tiene diferente tipo de dificultades, unas más grandes que otras, unas más complejas que otras, pero todos pasamos por dificultades, todos las pasamos. Pero algo que sí he aprendido desde mi experiencia con mi esposa y con mi familia, es que, como dicen por ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo me dejo guiar de la mano de Dios, todo es más fácil. No cambia, porque yo sé que hay cosas que no van a cambiar de la noche a la mañana. Señor, quítame este cáncer. Eso no es por arte de magia, ¿no? Dios lo puede hacer, pero no es por arte de magia, porque ahí viene todo lo que tú puedas hacer frente a esa situación. Entonces tú me puedes decir, sí, pero es que ¿yo qué hago? Si yo me aparté de Dios, si es que yo de Dios ya no quiero saber absolutamente nada. Listo, no te preocupes. Acude a alguien que tenga esa relación con Dios y pídele que ore por ti, que te ayude. Eso lo puedes hacer. Eso tú lo puedes hacer. Y créeme que poco a poco Dios va a ir volviéndote otra vez al camino que tú necesitas, volver a tomar esa mano de Dios para seguir adelante y poder enfrentar la situación que tú puedas estar viviendo. Acudamos a todo momento, en todo tiempo, cuando te sientas, acude. Miren, aquí hay un servidor, créanme, con mucho gusto, estoy para servirles. Dijeron por ahí, por plata no se preocupen. No, Arreglamos, por plata no hay. Nosotros arreglamos. Yo pienso que Dios me dio a mí esta oportunidad de poder ser psicólogo, no para llenarme de plata, sino porque no estoy lleno de plata, pero sí para poder prestarle un servicio a la persona que lo necesite desde donde pueda, desde donde esa persona pueda. Entonces, aquí ya hay una mano extendida para quienes lo necesiten. Y créanme lo que no solamente desde mi papel como psicólogo, sino también desde nuestro papel como personas que nos gusta hablar de fe, que creemos en Dios, que amamos a Dios, que confiamos plenamente en Dios y sabemos y hemos sido testigos de que Dios definitivamente obra maravillas en cada uno de nosotros. bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast, todavía nos falta un poquitín, vamos a aprovechar el tiempo, ya hemos hablado bastante de la parte psicológica y es importante, por eso hoy quisimos con Julio darle más espacio a la parte psicológica y dejar un poquito de lado la parte de la fe, porque son dos cosas que no se pueden apartar la una de la otra, pero yo sé que muchos de ustedes tienen más preguntas acerca de la situación psicológica, de la depresión y la ansiedad, que lo que yo pueda
aportarles a través de la Biblia. No creéis que no sea importante, es muy importante. Es muy necesario que usted esté tomado de la mano de Dios. Una de las medicinas más importantes para vencer la depresión es saber que yo tengo un ser que me ama, que deposito mi confianza en alguien que nunca me falla. Que como decía Deuteronomio, Dios está contigo a donde quiera que vayas. Pero yo quiero que usted ahí, si está tomando nota y si tiene una Biblia en su mano, por favor busquemos dos textos bíblicos importantes. El primero, Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Esto debe darnos fortaleza. Es bonito tener una Biblia con reseña, remarcada, resaltada, para que cuando tú sientas depresión, cuando sientas ansiedad, busca en la Biblia esa respuesta de Dios hablándote. Porque esto que tenemos acá no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Más de 3,000 promesas puestas en tu mano, pero no las acogemos. ¿Sabemos por qué? Porque no las leemos. Y miren lo que dice Romanos 8:28, para cuando tengas ese momento desesperante y sientas que la ansiedad y la depresión te está ganando. Acuérdate de lo siguiente: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de quienes lo aman. Todo lo que pasa en tu vida, bueno o malo, todo tiene un motivo para el bien de quienes aman al Señor. Lo decía Julio. Hay que ser conscientes también de que estamos alejados de Dios. Estados Unidos está pasando por un momento depresivo social. No es una persona ni dos. Es un momento depresivo social que ha desencadenado una serie de ataques y balaceras dentro de los colegios. Escuchen bien, y no es cuento y ustedes lo saben. Dentro de los colegios, en algunos estados de Norteamérica, personas bajo el efecto de la depresión y de la ansiedad entran a un colegio con un arma y matan a diestra y siniestra. Y alguien preguntaba, ¿y por qué Dios se olvidó de Estados Unidos? Y una congresista tomó la palabra y dijo, es al contrario. Es que en Estados Unidos nos olvidamos de Dios y sacamos a Dios de los hogares y sacamos a Dios de los colegios y sacamos a Dios de nuestra sociedad, y ahí está el resultado. Una persona con temor de Dios no mata, no roba, no hace daño, simplemente tiene su confianza puesta en que todo lo que pasa en la vida tiene un fin benéfico para quienes aman a Dios. Ese era Romanos 8:28. Y la segunda está también en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, pero más adelantico, versículo 35 al 39. Háganse esta pregunta y la respuesta la da el mismo San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto, Julito lo dijo, pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. ¿Dónde está puesta tu confianza? Es que no han visto mis otros videos, Julio. Tengo que hacerme propaganda porque entonces no hemos escuchado a Dios en nuestro corazón. Y lo hemos repetido también, hemos quitado la vista de nuestro Creador. En todo esto salimos más que vencedores gracias por aquel que nos amó. ¿Dónde está puesta tu fe? El Señor quiere que seas feliz. El Señor quiere que tú vivas con alegría, no con temor. Cuando sientas el desespero, cuando sientas la angustia, cierra tus ojos y dile, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él sabe qué hacer con tu espíritu. Porque el regalo de Jesús es la paz.
Busca la paz, genera la paz, hazte instrumento de paz. Que tus palabras sean de paz, que tus actitudes sean de paz. A veces con una mirada, con una palabra, con un gesto, estamos generando discordias. Y de malas porque yo soy así y se aguantan. No, tú no eres así. Tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios estás hecho para amar, para fortalecer, para edificar. Desecha de tus labios palabras de dolor insuficientes, innecesarias. Siempre ve en tu vida el ser valioso que eres. Siempre, al verte en el espejo en la mañana, como dice Julio, qué hermoso soy. Señor, me has dado grandes cosas. Y hoy salgo a romperla con toda, porque tú me das valor y me das firmeza, porque tú me diste lo que necesitaba para ser feliz. Lo demás vendrá por añadidura, pero tú eres una persona valiosa. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener desespero? ¿Por qué sentir que la vida se te cae a pedazos cuando el artífice de esa manufactura eres tú mismo? Si construyes tu casa sobre la roca firme, ni la tempestad ni el huracán podrán tumbarla. Y esa roca firme se llama Jesucristo. Todo ocurre por el bien de aquellos que aman al Señor. Nada nos podrá apartar del amor de Cristo, porque con Él somos más que vencedores. Preparémonos para la oración. Cerremos nuestro momento de reflexión con esa oración en que juntos vamos a reconocer que con Cristo en la Eucaristía, con Cristo en la palabra, con Cristo en la Santa Misa, con Cristo en las manos consagradas de un sacerdote, somos más que vencedores. Empecemos con su oración, Julito. Yo tengo también una oración aquí muy bonita para aquellas personas que quieren interpretar su desesperación, su depresión a la luz de la oración. Santa Teresita del Niño Jesús, una santa reconocida por la Iglesia, tuvo ataques de depresión. Y en uno de esos ataques de depresión, oró pidiendo la bendición de la Virgen María. Y efectivamente, la Virgen se le apareció en una imagen sonriente. Y Santa Teresita pensó, pero ¿y por qué voy a estar depresiva? ¿Por qué voy a estar triste si a esa madre que le entregamos un hijo vuelto añicos en una cruz y me mira sonriente, no tengo otro motivo, madre, que acogerme a tu sonrisa? Y esta es la oración de Santa Teresita a la Virgen sonriente. Cierra tus ojos allá donde estás. Ponte en presencia de la Virgen sonriente y acoge esta oración por tu depresión, por tu ansiedad, por tu angustia. Oh María, Madre de Jesús y nuestra, que con una clara sonrisa te dignaste consolar y curar a tu hija Santa Teresita, el Niño Jesús, de la depresión, devolviéndole la alegría de vivir y el sentido de su existencia en Cristo resucitado. Mira con maternal afecto a tantos hijos e hijas que sufren con la depresión, trastornos y síndromes psiquiátricos y males psicosomáticos. Que Jesucristo cuide y dé sentido en la vida de tantas personas cuya existencia a veces está deteriorada. María, que tu hermosa sonrisa
No deje que las dificultades de la vida oscurezcan nuestra alma. Sabemos que solo tu Hijo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. María, mediante la luz que brota de tu rostro, transparenta la misericordia de Dios. Que tu mirada nos acaricie y nos convenza de que Dios nos ama y nunca nos abandona. Y tu ternura renueve en nosotros la autoestima, la confianza en las propias capacidades, el interés por el futuro y el deseo de vivir feliz. Que los familiares de los que sufren con la depresión ayuden en el proceso de curación, nunca considerando los farsantes que usan la enfermedad con intereses de comodidad, sino que los valoren, escuchen y comprendan con su ánimo y espíritu de fe. Virgen de la sonrisa, alcánzanos de Jesús la verdadera curación y líbranos de alivios temporales e ilusorios. Curados, nos comprometemos a servir con alegría, con disposición y entusiasmo a Jesús como discípulos misioneros en nuestro testimonio de vida renovada. Amén, amén, amén. Muy bien. Creo que hay mucha tela de donde cortar con el tema. Bastante tela. Pero pues bueno, gracias a Dios todavía tenemos tiempo para seguir hablando de varias cosas. Creo que este tema es para desmenuzarlo muchísimo más. Hay temas para hablar de autoestima, hablar de esos autos que en ocasiones no sabemos cómo utilizarlos y cómo manejarlos. Hablar de resiliencia. Bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar. Pero frente al tema de esta noche que hemos tocado sobre esa ansiedad, sobre la depresión y sobre la oración, sobre la fe, ya Gustavo nos ha puesto ahí en contexto y nos lo compartía con la oración de Santa Teresa. Y acoto a lo que estaba diciendo Gustavo ahorita, no solamente Santa Teresa sufrió de depresión, la mayoría de los santos de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia católica, pasaron por estados de ansiedad y de depresión. San Pío de Pietrelcina. Sí, también. ¿Sí? Sí. El famoso Padre Pío con sus estigmas. Él sufría bastante de depresión, sufrió de bastantes ataques de ansiedad a raíz de los estigmas que él tenía, porque fue muy difícil para él, primero, aceptarlos y segundo, aprender a vivir con ellos. Además que fue atacado constantemente por la misma iglesia, fue atacado por personas que supuestamente ellos amaban, por personas que supuestamente creían en él, pero a pesar de esa situación, a pesar de sus ataques, a pesar de esa dificultad, jamás se soltó de la mano de Dios. Antes, al contrario, esos estigmas, esa depresión, esa ansiedad, tomado de la mano de Dios, lo llevaron precisamente a la santidad, ¿sí? A la santidad. Entonces, pensémoslo también, ¿no? Poner en manos de Dios todas esas situaciones que nosotros estamos viviendo y que estamos pasando, pongámoslas en manos de Dios y que sea Dios quien en definitiva nos ayude, nos ilumine, nos guíe y nos transforme todos los días para aprender a que esa loca de la casa, con esos pensamientos intrusivos, nosotros podamos controlarlos todos los días, cada día más, para seguir adelante. ¿Sí? Eliana Constanza dice, mi papá quiere preguntar por qué hoy en día en los colegios quitaron la clase de religión y no se encuentra apoyo en el área de psicología y trabajo social para los niños y jóvenes. El tema de la clase de religión en los colegios, especialmente en los colegios del Estado, se quitó como tal por el tema de la libertad religiosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, para no afectar, para no inferir, se quitó el tema como tal de religión. Algunos colegios simplemente transformaron, modificaron su
su proceso formativo en los colegios y lo colocaron con otro nombre. Entonces hablamos de ética y se da la clase de ética y pues dentro de la ética pues obviamente se habla de fe en general, no de religión como tal, pero se habla de fe. Y algo que sí están trabajando muchísimo los colegios es el tema de la psicología para los estudiantes. Entonces hay orientadores en los colegios y todos los colegios, todo colegio debe tener por lo menos un orientador que ayude en ese proceso académico, emocional, que viven no solamente los chicos, sino también los padres de familia y obviamente pues también los maestros, ¿no? Porque pues desafortunadamente todos sufrimos. Pero sí en este momento se está teniendo muy presente el tema de la salud mental en los colegios y ojalá en el país se trabajara muchísimo más frente al tema de la salud mental. Entonces, Tato nos acompañó ahorita con esa oración de Santa Teresa, una oración muy bonita. Y yo quiero compartir con ustedes otra pequeña reflexión. No tanto desde la oración, pero sí desde la reflexión para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y ya finalizaríamos entonces con una oración general, Tato, para cerrar nuestro programa de esta noche aquí en Hablemos de Fe. Entonces, antes de la oración, Julito, antes de la oración, yo quiero que terminemos con unas conclusiones, ¿cierto? Porque se hablaron muchas cosas muy importantes, todas generales. Gracias a Julio por su conocimiento y por ese aporte tan grande que nos ha dado esta noche. Hablemos de unas conclusiones generales, Julito. Hablemos de unas conclusiones acerca de la ansiedad y la depresión. Primero, ¿qué es ansiedad, Julio? Entonces, ansiedad son aquellas situaciones que en cada uno de nosotros generan ciertos temores y ciertos miedos. Entonces, la ansiedad son esa serie de miedos, de incertidumbres que yo hablaba al comienzo y que generan en nosotros ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Perfecto. Entonces, depresión, de tristeza, de angustia, está muy relacionado, ¿no? Está muy relacionado la ansiedad porque una lleva a la otra. O sea, yo no me deprimo ya. O sea, la depresión no viene ya. La depresión viene a raíz de esa serie de situaciones de ansiedad que se vinieron presentando y me van a llevar a mí a ese nivel de depresión como tal. Y allá es donde es más grave la situación. Eso quería yo que aclaráramos. Porque no podemos identificar depresión y ansiedad como un mismo flagelo. Son dos diferentes. Eso es lo que yo quería con estas conclusiones. Primero, la ansiedad son los temores generados por algunas situaciones psicológicas. La depresión es el fruto de tanta ansiedad. Es como un paso en el camino, no es el total. La depresión no es el fin. La depresión es un paso avanzado de la ansiedad. Muy bien, Julito. Tercera pregunta que le dio para concluir. ¿Qué importancia tiene la fe en el tratamiento de la ansiedad y la depresión? Demasiada importancia, demasiada importancia. Porque en la medida en la que nosotros nos tomemos de la mano de Dios, podemos salir adelante, podemos avanzar. Tal vez podamos caernos, pero si tenemos de dónde sostenernos, va a ser más fácil levantarnos y seguir avanzando. Me recuerda, Julito, a la hundida de Pedro en el mar, cuando sintió que se hundió y estiró su mano, Señor, sálvame. Esa mano de Jesús. Que hablabas al comienzo, el texto de la barca. Jesús dormido en la barca y la tempestad vino y golpeó. Y la frase de Pedro fue: Señor, ayúdanos, sálvanos. Y por último, y no menos importante, entender que la ansiedad y la depresión quizás no son fáciles de tratar, pero si tú estás espiritualmente fortalecido, vas a soportar mejor la tempestad. Es mejor estar fortalecido por el Espíritu Santo, dispuesto a afrontar
a perder el ánimo y sin encontrar una respuesta. Termino yo, Julito, y así pasamos con su oración. Recuerdo en ese salmo que hace ratico mencioné, el Señor es mi pastor. Hay una parte donde nos dice, Julio, tu vara y tu callado me sosiegan. La vara y el callado son dos herramientas diferentes. El Señor es el pastor, nosotros somos las ovejas. ¿Cuál es la vara? La vara es aquel testimonio, ¿cómo se llama? Báculo que le da poder a ese pastor. Ese es el callado. Sí. ¿Sí? La vara es una guadua, un palito delgadito, con el cual le van pegando en la colita a la oveja que se va descarriando. Entonces, cuando la oveja empieza a salirse del camino, con la varita le van pegando para que vuelva al camino. Eso quiere decir de que no es que el problema esté solucionado, simplemente que a veces mientras nos descarriamos, necesitamos que esa varita del pastor nos vuelva a encaminar por la ruta adecuada. La depresión, la ansiedad, no deben ser para que te sientas derrotado, sino para que hagas un alto en tu camino y digas qué tan cerca de Dios te encuentras y cómo estás fortalecido con el Espíritu Santo. Vámonos a la oración y que el Señor nos termine en esta hermosa momento de reflexión. Ok, gracias, Tato. Andrés Herrera Roa dice, se puede evadir la depresión, es decir, ¿puede uno sustituir la depresión por algo positivo? En mi caso soy deportista y sufro de miedo, pero cuando estoy entrenando o frente al Santísimo Sacramento ya no tengo miedo. No sé si eso ayuda. Ahí hay dos cosas. Sí ayuda. Primera cosa, sí ayuda. Y no es sustituir, no es evadir, es enfrentar. Cuando tú estás frente al Santísimo y clamas a Dios en oración y en fe por lo que tú estás pasando, ahí estás enfrentando que estás viviendo una situación difícil y que necesitas de su ayuda. Lo estaba diciendo Gustavo ahorita, necesitas de la ayuda de Dios. Y eso está muy bien. No hay que evadir, hay que enfrentar. Hay que enfrentar. Y yo enfrento cuando soy consciente, tomo conciencia, lo hablábamos hace rato por aquí en familia con Maritza, cuando yo soy consciente de mi condición, de lo que yo soy, de lo que yo estoy viviendo y de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pasando. Desafortunadamente, frente al tema de la salud mental, es muy parecido a las personas que sufren de alcoholismo y farmacodependencia. Les cuesta trabajo hablar de eso y ponerlo frente a todo el mundo para hablar de eso. No es fácil decirle a alguien, mira, es que yo estoy pasando por un problema de salud mental, ¿qué hago? Porque lo primero que pensamos es que nos van a decir es que estamos locos. Miren, los primeros locos son los psicólogos, entonces no se preocupen. Sí, no se preocupen por eso. Antes, al contrario, excelente que podamos acercarnos y que podamos pedir esa ayuda que tanto necesitamos. Y finalizo con este mensaje que nos comparte Dani Castiblanco, una cita bíblica de Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, que así sea. Que así sea, Danicito. Muchísimas gracias por compartir esa cita bíblica con nosotros. Y vamos a ir finalizando ahora sí, seamos serios. Y quiero que escuchen este poema. Es un poema de un gran poeta, amigo mío que yo conozco. Bueno, no mentiras, no lo conozco. Se llama Juan de Dios Pesa. Es español. Y el poema se llama Reír llorando. Y dice así. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el público al aplaudirle le decía: eres el más gracioso, el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del eterno split en sus altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores, cambiando sus split en carcajadas.
Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno split muriendo vivo, y mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título buscáis, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. Tenéis una familia, mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Oh, sí, mucho, mucho. ¿Y de vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos, y a los vivos les llamo mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo. Vuestro mal no tiene cura, y no debes acobardarte. Toma, hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaos. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más austera y ansiosa sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Oh, sí, te lo juro. Él, y nadie más que él. ¿Qué os inquieta? Así dice el enfermo. Pues la verdad, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Hay cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Y si se muere la fe, y si se huye la calma, y si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Reír llorando, de Juan de Dios Pesa, español. Queridos y amados que nos han acompañado en esta noche de Hablemos de Fe, les invito a que le demos gracias a Dios por este encuentro de esta noche. Démosle gracias a Dios por la oportunidad de poder haber compartido este momento, este encuentro de reflexión y de oración, y que Dios les guíe y les ilumine constantemente. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta noche nos sentimos agradecidos y amados por ti, y te queremos pedir, Padre Santo y misericordioso, que todos estos hijos tuyos, estos hermosos que están aquí conectados en esta noche, en esta transmisión, los que entraron y salieron, los que más tarde van a volver a escuchar, a ver este video, esta transmisión, reciban las bendiciones de tu mano, Señor. Tú conoces lo más profundo de los corazones. Tú sabes, Señor, realmente cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros miedos, nuestras necesidades. Por eso te pedimos, Padre amado, Padre misericordioso, que llenes a estos hijos tuyos de tu amor, de tu fe, de tu paz y especialmente, Señor, de la confianza que deben tener en ti constantemente. Amén. Amén y amén. Bueno, Tatomix. Bueno, muy bien, está aquí dándole las gracias a todos. Definitivamente, ¿qué más le puedo yo pedir a Dios que
que lo siga bendiciendo, que siga llenando sus proyectos de mucho éxito. Dale gracias a Dios por Norma Costanza, por Aura Pérez, Dilia Acuña, Dani Castiblanco, Ivana Herrera, Luz Fanny González, Juanita Romero, Yolima Pérez, Mari Reyes, Laida Janet Gil, Ana Chávez, Eliana Costanza Moreno, Maritza Gómez, Carmen Castillo, Dani Castiblanco, Javier Andrés, John Sebastián Montenegro, Valentina Torres, Maura Pinedo, Santiago Silva, Jonathan Pardo, nuestro asesor de medios. A todos ustedes muchas gracias. Dios les bendiga. Qué bonito que sigan ahí presentes a pesar de nuestros errores y nuestras dificultades técnicas. Hoy nos tocó mirarnos por la parte flaca, pero contentos sí, de haber podido compartir. Mire, lo dijo Julito. No hemos hablado ni un 15% de lo que es el tema, pero nos toca resumirlo supuestamente para 1 hora y media y ya nos estamos pasando. Gracias. No me queda más que rogarles el favor de que nos regalen su like, de que se suscriban tanto a nuestra página de Facebook como a la página de YouTube, donde estoy colocando estos videos ya de manera editada, ya de manera organizada, para que puedan ustedes disfrutarlo cuando quieran. Su apoyo es imprescindible, su like, su suscripción es imprescindible para que nuestra labor pues pueda continuar. La idea no es de llenarnos de dinero, sino de llegarle a más personas. Si podemos llegarle a más católicos o a más personas al corazón, vaya usted a saber cuántas personas están sufriendo de ansiedad o depresión y necesitaban escuchar este tema, pero no saben de que existe Tierra Fértil, ni de que existe Hablemos de Fe, ni de que existe, ¿cómo se llama? Su página, Julito. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Por favor, busque Inteligencia Emocional. Suscríbanse. Tienen un psicólogo de cabecera que los puede ayudar. No desaprovechemos las herramientas que Dios nos da. Es una locura que hemos iniciado con Julio de estas transmisiones en vivo. Todavía nos está dando palo. Yo ya tengo chichones. Ya quedó calvo. Ya quedé calvo, ya perdí. Familia, muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión de